Inicio de semana y por supuesto hay que iniciar de manera positiva esta semanita, por lo cual ya está con nosotros como todos los lunes para hablarnos de temas positivos, para iniciar la semana de la mejor manera, profe. Así es. Sí, gracias por estar con nosotros. Muy bien, bienvenido, como cada lunes nos da muchísimo gusto recibirlo. Es un placer estar aquí con ustedes. Hoy con un tema que definitivamente es un tema de la actualidad, un tema que no podemos evitar y por diferentes circunstancias que se da, precisamente, pues ¿cómo lo podemos llamar? Una parte de la población, como un fenómeno que se da ante diferentes situaciones que suceden en nuestro entorno. Vamos a hablar de los ninis el día de hoy. Sí, fíjate que es un tema de actualidad, ¿verdad? Algo que está ocurriendo cada vez más frecuente. Pues este tema de los ninis, ¿verdad? Los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y bueno, pues es un fenómeno que cada vez se está llevando más a la práctica. Esto es algo que es preocupante y que es importante que como padre de familia pues tomemos cartas en el asunto. Yo creo que eso es lo importante, que si detectamos que algo está pasando, que si se está creando un nini, pues tomemos cartas en el asunto, que los padres de familia, bueno, pues pongan focos rojos, enciendan sus focos rojos y se pongan a trabajar. Pero ¿cómo se crea un nini? Sí, fíjate que los ninis, Alfredo, se van formando poco a poco. Desde que los jóvenes, desde que son niños, ¿verdad? Cuando el padre pues no está dándole responsabilidades a su hijo, cuando el padre está permitiendo, ¿verdad? Que simplemente vaya pasando el tiempo, cuando el padre trata a su hijo como un pobrecito, como que él no puede, cuando no le comparte responsabilidades en casa, es cuando el niño, ¿verdad? Se va convirtiendo poco a poquito, ¿verdad? En un nini, porque el nini, cuando va desarrollando su mentalidad, él va pensando o que no hay necesidad de hacer nada porque todo se lo hace, o que él no puede. Entonces eso es lo que piensa el niño. Así es. Ese es el pensamiento que el papá le va creando a su hijo. Claro, es de forma inconsciente, ¿verdad? Porque muchas veces el padre lo que quiere es que su hijo no pase por lo que él pasó. Y ese gran error, yo creo, ¿no? Y va creándole una fantasía, algo que nada más existe en su casa, donde es educado como un rey, ¿verdad? Donde él simplemente pide algo y se le otorga. No importa si se lo ganó, si se lo merece, si está él de acuerdo, o más bien si él se lo ha ganado. ¿Sí? Y ahorita actualmente los padres todo les dan, ¿verdad? Todo les ofrecen de manera fácil. Y la vida real no es así. Ahorita que lo comenta, conozco dentro de mi círculo, conozco un par de niños y justamente esa es su mentalidad, que ellos creen que todos se merecen. Exactamente. Y fíjate, esto es muy grave porque la vida real no es así. Cuando ellos entran al entorno laboral, ¿verdad? Se dan cuenta que hay reglas, ¿verdad? Que hay que cumplir con responsabilidades. Pero como están acostumbrados siempre a salirse con la suya, pues ellos optan, ¿verdad? Muchas veces por actuar como niños, que hacen su berrinche, ¿verdad? Se enojan con la persona, le dicen, ¿qué pasó? Mira la hora que es, ¿por qué llegas a esta hora? Y en vez de entender que cometieron un error, se ofenden, se molestan, claro, sí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace un niño cuando está en casa, ¿verdad? Que le dice a la mamá, tienes que hacer la tarea, tienes que levantar tu plato, y en vez de entender que efectivamente necesita cumplir con su tarea, ¿qué hace? Se enoja. Padre debe de entender que al niño hay que involucrarlo con las actividades de casa desde que son pequeños, ¿sí? Hay que pedirle, ¿verdad? Involucrarlo para que barre el patio, para que se haga cargo de la mascota, para que cumpla con la tarea, es muy importante. La tarea de la escuela es muy importante. A veces el papá no le da importancia a las tareas o se enoja porque le encargaron muchas tareas. Sin embargo, en la escuela, parte del sistema formativo que tiene la escuela, hablo del sistema de educación formal, la primaria, secundaria, prepa, ¿verdad? Es ir entrenando a su hijo para que él pueda, cuando sea un adulto, cumplir con responsabilidades. ¿Qué ocurre? O sea, ¿quién de nosotros los adultos no tiene tareas que hacer? O tareas por hacer.
Yo pienso que todos, ¿verdad?, tenemos tareas que cumplir. Sí, claro. Cuando estamos en un trabajo, pues nos encomiendan, ¿verdad? Tienes que encargarte de este proyecto, para mañana te encargo que traigas esto. Pues eso es la tarea en el mundo real. En la escuela, pues la tarea es lo que encarga el profesor, ¿verdad?, para que el otro día la cumpla, que tiene una fecha, que tiene un propósito, un objetivo y una manera de entregarse. Entonces, esto tiene que cumplirse para que cuando sea él un adulto, ya sea un empleado o sea un empresario, pues pueda cumplir con sus tareas. Entonces, desde que es pequeño es importante que el papá entienda la importancia de que su hijo vaya cumpliendo con las tareas. ¿Dónde empieza? En la escuela, pero también en casa. Que el niño lleve su plato al fregadero, que lo lave, que tienda la cama, que se haga cargo de su mascota. Pero sobre todo el papá debe de entender que su hijo no es ningún pobrecito, porque a veces el padre lo trata como pobrecito, o sea, él no puede, él no es capaz. Y cuando el niño le creamos esa responsabilidad de que no es capaz, o esa mentalidad de que no es capaz, pues va creciendo de esa manera, y entonces es cuando ya son personas productivas, pero no se atreven a pedir un trabajo. ¿Sí? Porque creen en el fondo, claro, ellos conscientemente dicen que son capaces, creen que lo merecen todo, que valen todo, pero en el fondo saben que no son capaces. Entonces el papá tiene que crearle retos a sus hijos para que vaya forjándolos y que les dé la seguridad después de buscar un trabajo y luego conseguir otro mejor e ir escalando. Hablando de trabajo, y si es un empresario, puede hacer que su empresa vaya creciendo paulatinamente. Pues eso es lo que si el padre de familia tiene que hacer, si ya tiene un niño, o qué hacer. Bueno, si ya tiene el nini, ¿verdad? Sí. Esta pregunta también, mira, hay muchos papás que ya están viviendo esta parte. Ajá. Muchos se han de estar identificando justamente en este momento, ¿verdad? Que su hijo no estudia, no trabaja, no hace nada. Sí, y aquí el detalle es que el papá, fíjate, tiene un temor. Y en su mente también cree que su hijo no es capaz. ¿Sí? Entonces hay que cambiar esto. Y hay que recortarle los apoyos económicos. Es muy importante, porque ¿qué pasa, verdad? Si, por ejemplo, yo no hago nada, pero en mi casa abro el refrigerador y hay comida, aplasto un botón y prende la luz, le aplasto así, prende el aire, entonces realmente tendré necesidad de ir a buscar algo si ya lo tengo todo. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que el papá se arme de valor, que confíe en su hijo, ¿verdad? Que le recorte los apoyos económicos y entonces que le empiece a dar responsabilidades en casa, ¿verdad? Si ya es un adulto y usa el carro, bueno, pues lava el carro. Claro. O échale gasolina, ve a las tortillas, ayúdame con esto. ¿Sí? A veces el joven quiere buscar trabajo y el papá no se lo permite. El papá le dice, no, espérate, mira al rato, o no, ese trabajo no es para ti, tú ya estudiaste, tú esto, tú lo otro. Pero si no aprendió a trabajar de pequeño, bueno, entonces tiene que empezar por esa etapa. ¿Sí? Que encuentre un trabajo, ya estando dentro, que vaya escalando poco a poco, pero hay que permitirle al padre, ¿verdad?, que él explore, que experimente. Y si es su nivel encontrar un trabajo, vamos a decir, de ese nivel, permitírselo. Porque luego en la fantasía queremos que entren de gerentes, de jefes, porque ya estudiaron. Pero en la práctica, pues no se mandan ni solos. Exacto. No pueden decirle a su cuerpo, levántate y ve a caminar, ¿verdad? Y ve a trabajar. Y quieren que manden a otras personas. Entonces cada quien pues va a entrar a su nivel. Entonces papás, confíen y que sus hijos empiecen como puedan empezar, pero lo importante es que empiecen. O bien hay otro fenómeno, fíjate, que es que hay jóvenes que se la llevan estudiando y estudiando y estudiando y preparándose, pero la verdad es que al final muchos de ellos, no todos, muchos de ellos lo que tienen es temor. Temor al mundo laboral. A enfrentar la realidad. ¿Sí? Entonces trabajar es muy importante porque forma parte de nuestra vida cotidiana. Exacto, y eso es lo importante, que desde una vez, desde pequeños, pues empiezan a dar las responsabilidades. Yo me acuerdo, en mi caso, mi mamá los sábados, aunque no fuéramos a la escuela, desde tempranito ya nos tenía limpiando el patio, ayudándole a mi papá en su trabajo, en fin, de diferentes actividades, ¿no? Y para evitar, pues, que precisamente se forjen este tipo de situaciones de niños. Y fíjate qué buen ejemplo, porque mira aquí donde estás tú.
¿sí? Gracias a eso, gracias a que tus papás te permitieron que barrieras, que hicieras ciertas actividades en casa. Esto es muy, muy importante. Pequeñas actividades, ¿no? Fáciles de hacer. Que se hagan responsables de lo suyo, que tiendan su cama, que barran, que se hagan cargo de su mascota, que vayan a las tortillas, que crucen una calle, porque a veces los papás no quieren que crucen una calle, no quieren que anden en bicicleta, ¿no? Y entonces van formando al niño, a esa persona que, ¿cómo son los niños ahora? Están metidos en su cuarto, no salen. Celular, ¿sí? Es muy importante. Perfecto, maestro, muchas gracias por acompañarnos como todos los lunes. Un placer, Alfredo, y manos a la obra, padres, tengan confianza porque sus hijos son poderosos. Perfecto, así iniciamos la semana con temas de positivos y es un buen día el lunes para iniciar este tipo de cambios. Miren, nos vamos a ir a una pausa comercial, no se vaya a regresar, tenemos más información.